por YouTube. Liliana, cuando quieras. Tarde de la Facultad de Ingeniería Química de Santa Fe, y hoy tengo el gusto de presentar a Erika Haynes en esta conferencia de Género y Ciencia. Voy a leer primero cómo le gusta presentarse a ella, Erika. Erika Haynes es química, feminista y política argentina, diputada provincial de Santa Fe en el periodo 19-23. Además es investigadora del CONICET, especialista en tecnología de alimentos. Entre el 2017 y 2019 fue ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Santa Fe, y así se convirtió en la primera mujer argentina al frente de una cartera de ciencia. Y puedo agregar mucho más de sus logros, pero en esta oportunidad yo quiero resaltar que durante su gestión como secretaria de Ciencia Técnica de la UNL primero, de la electoral, y como ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la provincia de Santa Fe, dio un gran impulso a la temática de género en ciencia, dando comienzo a un trabajo no solo interesante, sino muy importante, primero en la UNL, luego en la provincia. Además, somos colegas, ya que ella también es profesora de la Facultad de Ingeniería Química. La pregunta es, ¿por qué un especialista de alimentos? Ya sé que es feminista y tiene mucho tema, pero ¿por qué da esta primera conferencia en género y matemática de la Unión Matemática Argentina? Entonces yo les cuento que en el 2015, 5 años atrás, la UMA se hizo en Santa Fe, y una de las actividades previstas fue la mesa redonda Mujeres en la Matemática Argentina. Y Erika en ese momento era secretaria de Ciencia y Técnica de la UNL y fue invitada a participar. Yo les digo, con una lucidez y destreza, me da piel de gallina, impecable, presentó y puso la problemática. Ahí hay una foto de ella que Miguel nos va a mostrar en ese momento. Este cachetazo que nos dio, porque fue un cachetazo, de alguna manera fue lo que digo yo, que es el puntapié de ver con lentes violeta de la comunidad de la UMA. Así, por supuesto, con un trabajo muy importante de muchas personas, en el 2018 se crea la Comisión de Género de la UMA, se incorporan a la reunión anual talleres con la temática de género, y más actualmente esta mañana, por ejemplo, María Chara da la bienvenida a la reunión de la UMA del 2020, lo que llamamos Desgeneradamente, y por último, no menor, desde ahora, tenemos esta conferencia central de género y ciencia. Por todo esto anterior, que Erika sea la primera disertante es, como diría Borges, necesario, acaso fatal. Gracias, Erika, por acompañarnos en el comienzo de este nuevo viaje. Bueno, muchísimas gracias, Lili, por esas palabras realmente que me hacen emocionar, me hacen valorar todo lo que pasó estos 5 años, y ahora yo les voy a compartir mi pantalla, porque ustedes van a ver que voy a empezar muy parecido. Bueno, la verdad que es un enorme honor participar de la conferencia de la UMA, bueno, de hablar de esto, de las libertades que faltan. Me gustó empezar con este título que de alguna manera nos remonta a 1918, la reforma universitaria, el manifiesto liminar, que decía los dolores que quedan son las libertades que faltan, y bueno, hablar un poco de cuáles son las libertades que faltan y el sesgo de género en la Academia Argentina. Que bueno, aprovecho para pasar también el aviso que hoy se cumplen 60 años del Movimiento Nacional Reformista, las agrupaciones reformistas del socialismo, donde bueno, yo empecé a militar cuando fui estudiante, y de esa manera me acerqué a la política, además de acercarme a la ciencia y la tecnología. Bueno, pero esas fotos que mostró Liliana son las mismas que tengo yo, porque las sacó Lito Pantanali, que es el fotógrafo, entre otras cosas, de nuestra facultad, así que son las mismas que tenemos. Creo que las sacó Lito, o la sacó alguna de las personas de matemática, porque fue un sábado en la tarde, hace 5 años, y bueno, ahí Lili me había invitado a hablar con Alicia Dickenstein, gracias a Lili la conocí a Alicia
en esta actividad. Y por supuesto, Miguel Marcos también me habían invitado a participar de esta reunión, y yo pensé llegar ahí, encontrarme un pequeño grupo de mujeres feministas, que son las que siempre asisten a los temas de ciencia y género, especialmente hace 5 años, y me encontré con un aula llena de toda la gente que estaba en el encuentro, y que estaba el presidente saliente de la UMA, el presidente entrante de la UMA, toda la comunidad dispuestos a escuchar de qué se trataba esto, y la verdad que fue un desafío muy grande, pero la pasamos muy bien, debatiendo. Hace 5 años, ahí estoy con el fibrón en la mano, porque no tenía, como ahora, una presentación preparada. Ahí la estoy escuchando a Alicia, que estaba hablando de los números, de las estadísticas. Y bueno, y eso inauguró una serie de charlas que no pararon más, que son charlas que me invitan a dar, sobre todo a los grupos disciplinares de física, de matemática, de química, de tecnología, de informática, y, y en esas intervenciones, en esos intercambios, se fue consolidando una red que me gustaría también contarles un poco al final de esta presentación. Pero empecemos por lo primero, empecemos definiendo algunas cosas acerca del género como campo académico y científico. Bueno, muchas veces se suele hablar y decir que la ciencia hoy en día es incremental, que se trabaja por pequeños progresos, que ya no tenemos más la presencia de un Newton o un Einstein que hace enormes cambios y que rompe paradigmas. Sin embargo, creo que cuando nosotros miramos lo que son los estudios de género, la teoría de género, los estudios de género, si bien fue un logro colectivo, hay que pensar que fue una forma de hacer ciencia revolucionaria y rompedora de lo que veníamos trabajando, sobre todo en el siglo XX. Y tienen unos 30 años estos estudios, si bien los primeros conceptos que vienen de la antropología son de los años 30, es en los años 70 que se popularizan un poco más, y que después de eso es que se extienden a otras disciplinas. Y estos estudios lo que hacen es empezar a cuestionar el determinismo que dice que nuestra sociedad está sexo determinada, es decir, está determinada por la biología de la división entre dos sexos. Y empieza a complejizar esa mirada y a hacer una distinción entre lo que es sexo y el género. Entonces, bueno, desde que doy estas charlas y las doy en las comunidades de las ciencias duras, de las ingenierías, de las matemáticas, de la física, de la química, me gusta hacer la distinción, empezar de cero. Al que le resulte redundante o la que le resulte redundante sabrá perdonar, pero me parece que hay que hacer cuestiones bien claras para después poder charlar sobre estas cosas y no darlas por sobreentendidas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sexo? Bueno, incluso sobre esto hay muchas discusiones, pero hablamos el sexo tiene que ver con la biología. ¿Y qué biología? Bueno, podemos recurrir a definiciones que tienen que ver con la genética, en el caso de los mamíferos. O sea, el sexo habla de una distinción, de una forma de clasificar organismos que se reproducen sexualmente. Puede aplicar a los seres humanos, pero también aplica a los mamíferos, aplica a los insectos, aplica a todas las especies que se reproducen sexualmente. Bueno, en los seres humanos, en los mamíferos, está codificado en los genes el sexo, o uno puede decir, bueno, es esto que está grabado en el genoma, o puede decir, es esto que dice que quienes producen gametos de una clase o gametos de otra clase van a ser machos o hembras. O puede decir, bueno, no, tiene que ver más que nada con el fenotipo, además. El fenotipo es la expresión, por ejemplo, de caracteres físicos primarios y secundarios, los genitales o los caracteres que se denominan secundarios. Bueno, en todo eso supuestamente ya hay una situación categórica, biológica, y sin embargo también existen estudios recientes que desafían este tipo de clasificación. Primero porque se descubrió que la intersexualidad es más frecuente de lo que se pensaba, y en segundo lugar porque las descripciones de las características, por ejemplo secundarias, son bastante subjetivas, y también de las características sexuales primarias. Incluso la descripción de los genitales está muy
influenciada por la cultura de quien mira y describe. De manera que ese reducto último de lo que es absoluto, que es la biología, tampoco lo es tanto. Pero bueno, quedémonos con que el sexo clasifica en macho, hembra y las variaciones que ahora se han descubierto de intersex. Parece relativamente simple o relativamente fácil de poder distinguir. Sin embargo, cuando hablamos de género, el concepto es más complejo, porque el género, y acá estoy tomando una definición de John Scott, es un elemento constitutivo de las relaciones sociales. El género conlleva una serie de actitudes y comportamientos que es una especie de caja de herramientas que nos provee la sociedad para interactuar entre nosotros. Nosotros los seres humanos vivimos en sociedades que son grandes, que son complejas, y desde que nacemos se nos provee, se nos enseña una serie de comportamientos, de actitudes, y a su vez usamos determinadas tecnologías, determinada ropa, determinados objetos, hablamos de determinada manera, y eso nos permite construir una identidad y una forma de relacionarnos con los demás. El género es uno de esos elementos constitutivos. Hay normas de género, las normas de género las crean, las producen y las reproducen las instituciones. ¿Qué instituciones? La familia, la escuela, las universidades, el CONICET, y tienen un intercambio muy fuerte con los estereotipos. Los estereotipos de género están de alguna manera dibujados por esas normas y a su vez las refuerzan. Y son construcciones muy idealizadas, son creencias que dicen lo que está bien para una mujer y lo que está bien para un hombre, cómo son las mujeres, cómo son los hombres, y tanto las normas como los estereotipos son aprendidos, no son parte de ese sexo biológico que nombramos recién. Entonces, el sexo y el género se influencian mutuamente, se relacionan mutuamente, pero no son lo mismo y no necesariamente coinciden en la misma persona. Bueno, ¿y para qué sirvieron todos estos estudios que yo les dije que para mí son rompedores de paradigmas, son una de las cuestiones que han cambiado la ciencia y que por ahí todavía muchos colectivos científicos todavía no se han dado cuenta, no han aprendido los grandes cambios que trajeron estos estudios feministas o de género? Bueno, porque lo primero es que rompieron esa predeterminación de que no se podía mover nada de, digamos, la predeterminación de la biología, que nuestra sociedad estaba sexo determinada biológicamente. Dijeron, un momento, esto no es así, no hay evidencia de que sea así, hay evidencias de otras cosas, de construcciones sociales en torno a la noción de género. Bueno, no solamente nos permitieron poner en duda eso, sino que además nos permitieron evidenciar que había discriminación de género en las ciencias, en lo que es, digamos, la institucionalidad de la ciencia, reconocer que necesitábamos igualdad de género en la ciencia para tener, por un lado, democracia, para tener instituciones democráticas, pero además por la calidad del producto. Y además nos permitieron trabajar en el tercer eje, que es promover el análisis de género. Justamente tiene que ver con favorecer una mejora en la producción de conocimiento a través de los estudios de género en ciencias y a través de diversificar los equipos y de fortalecer las ciencias sensibles al género. Vamos a ver un poco acerca de esto a lo largo de la charla, que espero que me alcance el tiempo. Bueno, si bien en la Argentina tenemos un 51% de mujeres científicas, en todo el mundo hay alrededor del 30% de investigadoras mujeres. Y cuando nosotros vamos a mirar los lugares más desarrollados, los países más desarrollados, que invierten más plata en ciencia, que tienen subsidios más fuertes, vamos a ver que el porcentaje de mujeres disminuye. Si miramos, por ejemplo, los subsidios de la Unión Europea, que son varios millones de euros, van a ver que ahí hay menos del 15% de directoras. Y si vemos los países como Estados Unidos, Francia, Alemania, donde realmente la carrera científica es una carrera muy
apreciada, tanto simbólicamente como, bueno, económicamente nunca ningún científico rico en ningún lugar del mundo, pero están mejor que en nuestro país o en países digamos, en desarrollo, van a ver que hay mucho menos mujeres. Entonces, que haya muchas mujeres en nuestra carrera acá en la Argentina no necesariamente es un indicador de que está todo yendo fantásticamente bien y que nos hemos vuelto más democráticos hacia los derechos de las mujeres. Es un indicador que también está un poco entre, que puede haber sucedido eso, un poquito, que está muy bien, pero también puede haber sucedido que la carrera se depreciara simbólica o económicamente, y en ese caso admite más mujeres. En ese caso vamos a ver que hay una de cal y otra de arena. Hacen falta estudios para saber por qué sucedió eso, y con Dora Barrancos muchas veces discutimos estos temas, pero hay diferentes hipótesis. Es bueno saberlo para no festejar algo que no necesariamente es espectacular. Bueno, ¿por qué hay pocas mujeres en la ciencia? Las causas son muchas, es multicausal y el problema es complejo, pero hay una que a mí me gusta destacar, como en mi caso yo considero que es una de las principales, y es la de la falta de tiempo comparativamente con los varones. Ahí hay una viñeta que yo siempre rescato porque me parece divertida, donde habla que no se trata de un mérito de las personas. La vemos acá a la científica o a la joven ahí que está por correr la carrera, que está muy bien preparada, tiene la ropa adecuada, tiene el entrenamiento, tiene la actitud, está como ahí con mucha fuerza queriendo correr la carrera, y al lado tiene un señor que está muy relajado, con un traje nada que ver, la ropa que tiene puesta para correr, parece estar en menos estado físico, pero sin embargo él está muy relajado porque sabe que por delante la tiene un poco más fácil. Entonces esta viñeta habla de que los obstáculos no dependen de las personas, sino que dependen del contexto. A veces ha sido criticada porque algunas feministas dicen que no se trata de obstáculos para las mujeres, sino de ventajas para los varones. Entonces habría que visibilizar eso. Bueno, es posible, está buena esa interpretación también. Yo siempre la pongo porque muchas veces cuando hablamos de esto y decimos que las mujeres lo tienen más difícil porque son mujeres, hay una interpretación maliciosa que dice, ay, ella se autodiscrimina, ella está diciendo que le va a ir peor porque es mujer. No, ella no se está autodiscriminando, está diciendo la voy a tener más difícil porque sé lo que tengo por delante, no por una valoración de sus méritos personales. Bueno, como les decía, la distribución inequitativa de las tareas de cuidado para mí es mi preferida, porque para mí es la causa base de la diferencia de autonomías y de la diferencia de tiempo disponible para hacer el trabajo rentado que tienen varones y mujeres. No es que es mi preferida porque me guste, es mi preferida porque me parece fácil de visibilizar, fácil de evidenciar, poner en cuantificar, entonces me parece que es muy contundente. Aún así, digamos, hay discusiones en torno a esta problemática también. Y después otra que es una típica de nuestra carrera, que no tiene que ver con otras carreras, es el sesgo de género en la evaluación. La de la distribución de las tareas de cuidado, en realidad le pasa a todas las mujeres que venden su trabajo en el mercado laboral y además tienen su trabajo de responsabilidad de cuidado que es inherente a ser mujeres y del cual no se pueden desligar sin altos costos sociales, familiares y privados, pero la otra, la del sesgo de género, es algo típico de las científicas y de otras identidades de género, de la diversidad sexual, feminizadas más que nada, no solamente de las mujeres. Bueno, hoy en día el 76% del cuidado recae sobre las espaldas de las mujeres y el 24% lo realizan los hombres. Y por cuidado se entiende todo, el cuidado directo e indirecto, es decir, cuidar de personas que están bajo nuestra asistencia, como son las personas mayores, los niños, niñas, los adolescentes, las personas que están enfermas y no son autónomas por algún momento de la vida,
Y también todo el cuidado indirecto, que es el proveer un hábitat adecuado para que se pueda realizar el cuidado directo, es decir, que haya comida en la heladera, que esté limpia la casa, que bueno, haya ropa limpia. Y estos números vienen del INDEC, son bastante viejos, son de 2013, es la última vez que se hizo esta encuesta de uso del tiempo en hogares argentinos. Ahí está la referencia. Con estos mismos números, hace muy pocos días, pero sobre esas mismas estadísticas, se calculó la Dirección de Género del Ministerio de Economía, liderada por Mercedes de Alessandro, cuantificó cuánto aporta esto al PBI si se tuviera en cuenta este trabajo que normalmente no se cuantifica, y da casi el 16% del PBI, que es más que lo que aporta la industria. Entonces vemos cómo realmente ese trabajo que no es remunerado y que es invisibilizado la mayoría de las veces, de alguna manera sostiene la actividad económica del país y del mundo, porque es lo que permite que haya más tiempo de otras personas, que no son las mujeres, para el trabajo remunerado. Bueno, y hay algunos cambios, digamos, en favor del tiempo de las mujeres, pero esos cambios están relacionados más bien con la tecnología, con el desarrollo de tecnologías, y no con el compartir el trabajo con los varones. Ahí vemos discriminado por quehaceres domésticos, apoyo escolar, cuidado de personas. Como les decía, hubo una disminución en la última década, estos son números europeos, y están relacionados, esa disminución de 40 minutos, 1 hora por semana en el trabajo de cuidado, está más bien relacionado con el desarrollo de tecnologías para esas actividades y no tanto con la corresponsabilidad. Nosotros en la provincia de Santa Fe propiciamos una encuesta. En ese momento yo estaba en el Ministerio de Ciencia y Tecnología con el equipo de trabajo, es un equipo multitasking y multiprofile de economistas, pero también comunicadoras, abogada, ingeniera, y acá nos juntamos ¿con quién? Con este equipo de investigación que lidera Lucía Andreossi, que es investigadora del CONICET, Patricia Giustiniani, Miriam Gelli y Guillermo Peinado. Ellos trabajaron en medir el uso del tiempo en la comunidad científica, porque nosotros queríamos saber qué pasaba en la comunidad científica santafesina. Entonces se hizo una encuesta de uso del tiempo que se hizo personalizada, se recogió una muestra, digamos, representativa de las personas que trabajan en ciencia y tecnología y en la universidad, en la provincia de Santa Fe, en Rosario, en Santa Fe, en Rafaela, y se hicieron los cuestionarios en campo. Fueron encuestadores a tener las entrevistas personalizadas. Ustedes pueden encontrar, después les pasamos el link, ese estudio, pero acá hay pensé que había un pequeño video, pero me parece que no está incrustado. De todas maneras les voy a pasar el link. Lo que nosotros encontramos es digamos, una diferencia de tiempo, pero encontramos sobre todo otras diferencias que son más bien de hoja de vida. Es decir, hay una brecha significativa entre mujeres y hombres científicos también en el empleo del tiempo para cuidado, pero lo más significativo es la brecha salarial y la hoja de vida. Es decir, las mujeres, había hitos como la convivencia con su pareja, la maternidad o la convivencia con una persona adulta que se iba a vivir con ellos, por ejemplo, una madre o un padre o una suegra, y eso hacía a la diferencia en sus carreras, mientras que los varones tenían hojas de vida todas iguales, calcadas, y ninguno de esos hitos modificaba su performance en ingreso a carrera o en obtener becas o en obtener subsidios o en obtener promociones. Y otra de las diferencias muy grandes fue la brecha salarial, porque muchas mujeres optaban por dedicaciones simples o semi, porque no habían logrado ingresar a la carrera o porque lo habían diferido por una cuestión
de cuidado también, sobre todo de la etapa de la maternidad con los hijos muy pequeños, entonces cobraban menos porque habían optado por menores dedicaciones, lo que no implicaba que a su vez estaban mucho tiempo tratando de escribir papers para poder atrapar nuevamente el ritmo científico, entonces a la larga tenían pobreza de tiempo, pobreza de recursos y menos jerarquía en sus carreras. Después les paso el link, tiene más de 100 páginas el estudio. Cada vez que los presentamos nos dicen, no, pero acá no tomaron bien la muestra, porque esto, porque aquello. Bueno, ahí está toda la explicación técnica de cómo fue realizado el estudio, lo pueden consultar y lo podemos debatir, o lo pueden debatir con Lucía, que es investigadora del CONICET y es la que armó la muestra, y esa base de datos esperemos que esté disponible y que salgan muchos papers y muchas tesis sobre ese estudio, porque la verdad es que es muy original y es de la provincia de Santa Fe. Bueno, este sesgo de género además se incrementó con el tema de pandemia. Acá les muestro, digamos, dos ejemplos de home office. El de la izquierda es una columnista sobre relaciones internacionales de Sky News, y el de la derecha es un profesor en la Universidad de Corea que estaba siendo entrevistado por la BBC, y son dos casos de irrupción de niños en una conferencia. En el caso de la izquierda, esta profesora ya estaba en su casa por la pandemia, o sea, no tenía opción, no es una profesora, perdón, es una columnista. Entra el niño, ella le ofrece una galletita, el niño no está molestando y se queda quieto, sin embargo, desde el canal, le cortan la comunicación. A la derecha lo tenemos al profesor, al cual le estaban haciendo una entrevista por una crisis económica en Corea, pero no era todavía el momento de pandemia, era simplemente una cuestión de lejanía geográfica, y irrumpen los niños. Hay como 3 intentos de que él pueda seguir hablando, y sin embargo, bueno, ya no es posible mantener la comunicación y se corta. Ahí el sesgo aparece, hay una interseccionalidad de sesgo de género y de etnia, porque todos los comentaristas y en las redes empiezan a decir que la que había cometido el error era la niñera, y en realidad no es la niñera, es la esposa de este señor, que es una coreana, porque se han casado un señor inglés con una coreana. Y ahí aparecen los dos chicos, que se hizo famosísimo, miles de memes con esta nenita, que por otra parte entraba siempre porque de esa manera hablaba con sus abuelos. Bueno, aparentemente en la pandemia ni el gobierno ni las instituciones científicas notaron estos ajustes, o sea, nos hemos como instituciones centrado más en que los estudiantes no pierdan el contacto, privilegiar que no haya deserción, privilegiar que se puedan seguir dando las clases o haciendo los trabajos, los papers, y el tema del cuidado lo hemos visibilizado menos. Eso intensificó las desigualdades, como tantas otras cosas en estos momentos de pandemia, y es así como se viralizaron estos carteles como el de la izquierda, que lo hizo una española, donde les puso una nota a sus chicos, y esta nota se viralizó, se reprodujo mucho en los medios. También, por supuesto, se hicieron chistes con esto, y se hicieron estudios. Ya hay estudios, por supuesto, que están evaluando los preprints, sin evaluación de pares todavía, y observando qué pasó con las mujeres académicas, y lo que están viendo es que 2 análisis separados ya muestran que la tasa de publicación de las mujeres en los servidores de los preprints estos es menor que la de los varones. Si bien es pequeña, la diferencia no es dramática, pero es de unos pocos meses, y se cree que eso va a tener implicancias mayores, se va a amplificar con el tiempo. Y bueno, y otra de las causas, les decía, una de las causas es el cuidado, y otra de las causas, que también es una de las más importantes, pero que muchas veces esta es más difícil de poner en evidencia, es el de los estereotipos. Acá fíjense que está lo que yo llamo el efecto Lego. ¿Por qué? Porque
hay muchas tendencias que iban en contra de la diversidad de género en la academia que han cambiado para bien. Qué sé yo, las mujeres vamos más a la universidad, somos la mayoría de los estudiantes, somos la mayoría de los graduados, tenemos mejores promedios, nos recibimos antes, solo 100 años. Antes no entraban las mujeres a la universidad y ahora hemos logrado todo esto, o sea que no hemos dado pasos, hemos dado saltos evolutivos enormes. Sin embargo, en cuanto a los estereotipos, ahí fuimos para atrás. Fíjense, en 1980, esta publicidad de Lego, con esa niña, ella cuenta que cuando ella fue a hacer la publicidad, le dijeron, bueno, vení, sentate, armá lo que quieras, y le sacaron esa foto. Ella estaba vestida con su ropa de calle, fue con su mamá, y eso fue todo. Y ahí está la foto de 1980. Ahora, si miramos 2016, Lego, tiene Lego para niños y para niñas. Si pensamos solo hace 2 o 3 años, los huevitos Kinder empezaron a tener sorpresitas para niños y para niñas. Es decir, que ahí hubo una alianza de diversificar mercado con los estereotipos, y eso tiene efectos muy negativos, porque, como dice Carlos Moreno, el gran arquitecto y urbanista colombiano, asesor de la Intendenta de París, el problema de los estereotipos es que estacionan a las mujeres siempre en el mismo parking. Entonces, si nosotros vemos que para niñas hay una determinada oferta y para niños hay otra, recortamos los grados de libertad de esas mujeres a la hora de elegir. Y si ustedes se fijan, esta revista norteamericana, Life, para niñas y para niños, primero ya es una tristeza que haya dos, y segundo, si nosotros nos fijamos lo que le ofrecen a las niñas y lo que le ofrecen a los niños, vamos a ver que a las chicas le ofrecen por ejemplo, tu pelo de ensueño, la moda en la cual de la cual te vas a enamorar, bueno, levántate linda siempre. Y para los varones se le ofrece, bueno, toda una serie de objetos y tecnologías que son el símbolo de, bueno, lo aeroespacial, la guerra, la inteligencia, la ciencia, ser policía, la computación, etc. Bueno, vemos que esa diferencia es bastante abismal y es de 2016. ¿Y por qué es importante? Bueno, recién estábamos hablando en la radio, me llamaron para hacerme una nota y justamente el tema de que las mujeres tienen un cerebro más dedicado a la lectoescritura, a los idiomas, a la comprensión de textos, y los varones tienen un cerebro lógico-matemático, que se les da mejor el cálculo, es un prejuicio fuertemente arraigado y tiene alguna, como todos los prejuicios, tiene un asidero en algunas cuestiones de la realidad, y una de esas cuestiones de la realidad es el desempeño dispar de mujeres y varones en las pruebas PISA que organiza la OCDE de matemática y lengua. Pero si nosotros vemos alguna evidencia más nueva, por ejemplo, en los países más igualitarios, afortunadamente hay algunos países que nos pueden servir como laboratorio de más igualitarios, que son los países nórdicos. No hay ningún país donde no haya sesgo de género, pero en estos hay menos. Y bueno, ahí se ve que realmente se desbalancean cuando los países son más desiguales en cuestiones de género. Y también otra evidencia muestra que hasta los 6 años no hay cambios, la performance es la misma para niños y niñas, pero a partir de esa edad empiezan a diferenciarse. Y también hay pruebas de psicología cognitiva en laboratorios que muestran que cuando las mujeres son puestas en un contexto de competencia y de influencia de los estereotipos, les va peor en las pruebas de matemáticas. Entonces ahí corremos el riesgo de estacionar a las mujeres siempre en el mismo parking. Esto también lo estudiamos acá en Argentina, este es un estudio de la Fundación Sadowski, que buscaba acercar mujeres a la informática, y lo que ellos descubrieron es que es muy difícil en la edad del secundario, porque ya están cristalizados los estereotipos que las hacen sentir a las chicas que no son buenas para las matemáticas, que no son buenas para las tecnologías, y nadie elige una carrera en la cual no se siente bueno. Bueno, también el estudio de la Fundación Sadowski está disponible,
pero ahí también terminan con una recomendación que dice que se necesitan sociedades más igualitarias, que desde la informática sola no se puede hacer nada. Y acá están los estudios de mujeres en informática, que la mayoría son hombres, por supuesto, están todas las titulaciones de informática muy variadas en nuestro país, como suele suceder, o sea, los nombres de los títulos son muy variados, pero podemos ver la cantidad de hombres que hay en todos ellos y la poca cantidad de mujeres, y esto es un caso de estudio porque en informática las mujeres no siempre fueron minoría, de hecho fueron mayoría o estuvieron en paridad hasta los años 80, donde empezó a cambiar, y eso es mérito de otra charla, explicar por qué y ver cómo se puede revertir. Bueno, en ingeniería, muy brevemente, es el campo más masculinizado de las STEM, y también acá hay un estudio de Silvey y otros que estudió 700 casos de estudiantes y jóvenes ingenieros a lo largo de varios años, ingenieros e ingenieras, y ella y sus colaboradores descubrieron que los chicos y las chicas eligen la ingeniería por las mismas razones, porque quieren trabajos que no sean rutinarios, que estén dirigidos a resolver problemas, les gustaría hacer carrera como gerentes, y además se sienten buenos en ciencia y en matemática. Chicos y chicas, por lo mismo eligen. Pero ¿por qué muchas más mujeres abandonan el campo de las ingenierías? Se van a otros campos como incluso la enseñanza universitaria, la calidad, la investigación. Bueno, porque les asignan roles estereotipados de trabajo, tanto sus pares como sus profesores. Entonces, muchas veces los primeros trabajos en equipo de ingeniería, que para los chicos eran una fuente de reafirmación de su vocación, un placer, un gusto de hacer, porque era resolver el problema, meter mano en el problema, en la matemática, en los fierros, para las chicas era la asignación de una tarea cuasi administrativa y totalmente estereotipada. Entonces, ahí se sucedían los primeros episodios de frustración, profesores que les preguntaban, esto está muy bien, ¿lo hiciste vos? ¿Quién te lo hizo? Hasta asignación de tareas como sacar fotos, escribir los informes, y no realmente hacer el trabajo del nudo del problema. Lugares de trabajo hostiles y discriminadores, las típicas preguntas en la entrevista de trabajo, ¿tenés novio? ¿Pensás tener hijos? ¿Te mudarías para ir a trabajar con nuestra compañía? Cuestiones que no tienen una respuesta posible buena, porque si la mujer dice, no, en realidad yo no quiero tener hijos ahora, me preparé duramente para ser ingeniera, solo quiero poner la mente en mi carrera, se la percibe como fría, ambiciosa, que no tiene las cualidades que los estereotipos les asignan a las mujeres, como ser empática, comprensiva, amable, mediar en los conflictos. Y si por el contrario dice, sí, la verdad que yo estoy en pareja y tal vez el año que viene, bueno, chao, ya se fue, porque no tiene compromiso con la empresa. Entonces, no hay una respuesta buena para esa pregunta. Y es una trampa para las jóvenes profesionales de la ingeniería y de otras profesiones. El aislamiento de las redes de apoyo y contención, hay redes, eso también está explicado en el artículo, las mujeres hacen redes mixtas, porque muchas veces son la única mujer, y entonces tienen que hacer redes con los varones sí o sí, y también porque ellas tuvieron amigos y líderes y role models que eran hombres, porque tuvieron que llegar a ese lugar y no había otras mujeres, no había tantas. En cambio, los varones hacen redes en general solo masculinas, donde las redes definen la verdad de la milanesa, digamos. Después tienen el WhatsApp con las chicas, pero donde realmente se corta por lo sano y se decide, suele haber solamente varones en esa red. Y después un tema muy complejo de acoso sexual, porque la violencia no está para nada erradicada de los ámbitos tecnológicos o científicos. Bueno, y con respecto al sesgo sexista en la evaluación, hay un paper muy famoso de Corinne Mosra-Cousin y sus colaboradores, que es de 2012, donde ellos, porque hay varones también en el equipo, lo que hicieron fue armar una muestra significativa de evaluadores de toda la Ivy League, no sé cómo se dice, de Estados Unidos, de las mejores universidades de todo Estados Unidos,
eligieron una muestra de evaluadores y le mandaron un currículum ficticio. A la mitad le pusieron Jennifer y a la mitad le pusieron John, y le dijeron, bueno, evalúen y díganos si habría que contratarlo o contratarla y cuánto le pagarían. Bueno, no es ninguna sorpresa, esto generó mucho ruido justamente en ese grupo, porque todos pensaban que ellos elegían lo mejor, elegían el mérito, elegían sin ningún sesgo, elegían la persona más capacitada. Bueno, se dieron cuenta que tenían un sesgo, aunque sea inconsciente, y que a Jennifer le daban mucho menos puntaje en competencia, empleabilidad, que había muchos menos dispuestos a dirigirle la tesis, y que encima si la contrataban le ofrecían un salario 25% menor. Ustedes saben que en Estados Unidos esto está muy liberal y que lo que te pagan depende de lo que uno negocie con el que es el dueño del subsidio, no hay una tabulación de cuánto es una beca. Bueno, resulta que le ofrecían 25% menos. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esas cosas? Bueno, hay una frase de Londa Shivinger que es muy favorita mía, les aconsejo que la sigan, y ella dice que hay que hacer 3 cosas, 3 estrategias: mejorar los números, mejorar las instituciones y mejorar el conocimiento. Y que no hay que hacer una por encima de la otra, ni una antes de la otra, sino todas juntas y todas al mismo tiempo, y son todas igual de importantes. Mejorar los números es que haya igual cantidad de mujeres que de varones, paridad en las ciencias. Por supuesto que cuando hablamos de paridad de género también incluimos, por más que no lo diga todo el tiempo, pero estoy pensando también en las identidades de género de la subalternidad, es decir, toda la diversidad sexual. También hay que mejorar las instituciones, tenemos que mejorar nuestras instituciones de manera que no sean discriminadoras, que aunque uno quiera ejercer discriminación, las instituciones nos ayuden a no hacerlo, si esto es inconsciente, y nos impidan hacerlo si esto es realmente una discriminación consciente. Y por último, mejorar el conocimiento, que es lo más difícil, y es digamos, tener ciencia con perspectiva de género. Una, por ejemplo, promover la distribución de las tareas de cuidado. A las mujeres siempre les hablan de balance entre vida familiar y laboral, pero el balance, si es solo para las mujeres, no es democrático. Si vamos a buscar instituciones democráticas, lo que tenemos que lograr es una corresponsabilidad, es decir, que el balance sea, sí, por supuesto, el cuidado tiene que ser un sistema sustentado por el Estado, por el mercado, que también brinda apoyos de cuidado pagos, pero también tiene que ser parte de un pacto al interior de las parejas, de las familias, y cómo nos hacemos responsables del cuidado propio y de los demás. Esta es una foto del Laboratorio Francés de la Igualdad, donde le dice, señores, el 80% de la actividad doméstica reposa sobre las mujeres, carga sobre las mujeres, coraje, pónganse las pilas, agarren la aspiradora. Nosotros hicimos también una campaña en la universidad que se llamaba Más Igualdad, Mejor Ciencia, y esa campaña es en ese marco es que participamos en la UMA. Teníamos, por ejemplo, estos kits de acá, esto para las puntas de las pipetas, vasos botellas para tomar agua, de estos kits de escritorio, y regalábamos esto para los laboratorios. También se vendían como parte de los obsequios de la universidad, para generar un poco de discusión adentro de los laboratorios. Esta es la campaña Padres Pintados que hizo el equipo latinoamericano de Justicia y Género y UNICEF por la pandemia, para decir, bueno, no estés pintado. La alargaron para el Día del Padre acá en Argentina, que fue en junio. Fíjense, esto lo hizo la Cancillería Argentina, visibiliza lo que se llama micromachismos, que a mí no me gusta mucho porque micro parece como que es de mentirita, que no hace tanto, y termina siendo una acción que soporta otras más graves. Pero esto, por ejemplo, estaban en una conferencia y se escuchó un chico que lloraba, y el que coordinaba dijo, ¿se escucha mucho algún niño? ¿Es tuyo?, le preguntó a la única mujer que había conectado, como dando a entender que ninguno de los varones que estaba conectado podía estar a cargo del cuidado del niño. Bueno, promover la innovación de género, eso es lo que les decía que es lo más difícil de hacer.
Ah, no, perdón, esto es la innovación institucional. Esta es el famoso ejemplo de la cortina. Ya voy redondeando, me quedan pocos minutos, pero no quedan tantas transparencias. Esta es una innovación institucional que es muy conocida, se hizo muy famosa. En los años 70 en las orquestas en Estados Unidos había casi todos varones, y cuando le decían al jurado por qué no elegían mujeres, decían, bueno, no, nosotros escuchamos solo la música, no nos fijamos en el género de la persona que está tocando. Bueno, entonces lo que hicieron es poner una cortina. Y ahí se demostró que si ponían la cortina pasaban muchas más mujeres a las rondas siguientes, y de hecho en los últimos 50 años aumentó el 35% el porcentaje de mujeres en las orquestas en Estados Unidos. Esto quiere decir que sí había un sesgo inconsciente, y que una innovación institucional como una cortina que costaba menos de unos $100 habrá costado poner el bastidor y la cortina, cambió radicalmente la composición de las orquestas. Por supuesto que esto también tiene un montón de discusiones porque hay un montón de gente que ni siquiera llega atrás de la cortina, por ejemplo los afroamericanos. Pero sin embargo es una demostración cómo una intervención institucional puede mejorar las cosas y ayudarnos a no aplicar nuestros sesgos de género, que todos los tenemos. Acá está Londa hablando en nuestro congreso del año pasado, Londa Shivinger, y esta es ya directamente Capitolina Díaz Martínez, que nos dio un curso de cómo introducir la perspectiva de género en el diseño y en la experimentación en ciencias. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque si uno no introduce la perspectiva de género, puede cometer grandes errores. Por ejemplo, en el tratamiento del infarto, que es un clásico que explica por qué se han muerto muchas más mujeres de infarto o han tenido enfermedad cardíaca no detectada por muchos años, porque se decía que las mujeres tenían un infarto atípico. No es atípico, es distinto del que está descrito hasta el hartazgo, que es el infarto para los hombres, que es un fuerte dolor en el pecho, dolor en el brazo. Los síntomas en las mujeres son más difusos, y por esa razón, por razones de sexo, pero también por razones de género, se cometían errores en el diagnóstico. Porque hay razones que son biológicas y otras que son culturales, de que las mujeres como cuidadoras dejaban el autocuidado para lo último, primero trataban de mandar a todos los chicos a la escuela, de conseguir la niñera, cuando todo el mundo estaba ubicado, recién ahí iban al médico, y eso tiene que ver con hábitos de género, no con cuestiones físicas, biológicas, de sexo. Bueno, las dos cosas se combinaban para que haya una mayor mortalidad en las mujeres. Recién ahora los libros de texto han incorporado más acerca de la enfermedad cardíaca en mujeres, pero aún así en muchas carreras se sigue enseñando solamente la sintomatología de los varones. Incluso el cateterismo es mucho más eficiente como método de diagnóstico para la enfermedad cardíaca de varones que de mujeres. Esto es porque hay que ponerle perspectiva de género a las biomédicas, pero hay ejemplos de esto para la ingeniería, para el urbanismo, para las prótesis, para los autos, para el diseño de lo que se les ocurra, para los algoritmos, y la única forma de hacer ciencia de buena calidad es empezar a pensar en estas cosas. Bueno, ahí está Capitolina dando el curso, que hubo 80 inscriptos, y este es un grupo de acá de Santa Fe, que me gusta mucho mostrarlos, porque son santafesinos. Acá tengo los nombres de todos, porque siempre me olvido de una de ellas, de su nombre. Bueno, ahí está Nelson Ferrante, Victoria Peterson y Agostina Larrazábal, que son un grupo que trabaja sesgo de género en inteligencia artificial. Están acá en el Santa Fe, en el Instituto de Señales e Inteligencia Computacional, y ellos, la verdad es que tuvieron un buen intercambio con Londa Shivinger, porque es un ejemplo de cómo los algoritmos pueden cometer errores o pueden ser curados de esos errores según se tenga en cuenta primero las bases, que las bases ellos trabajan sobre bases de imágenes de radiografías o imágenes de tomografías de tórax. Ahí ya hay un sesgo, hay como 60% de imágenes masculinas y el resto de mujeres. Pero no solamente las bases, también se puede trabajar sobre las herramientas para que esas bases puedan ser utilizadas mejor y no sesgadamente.
Bueno, este grupo empezó a trabajar ese tema y la verdad que siempre me gusta ponerlos porque hace unos años, hace 5 años, cuando hablamos nosotros en la UMA, esto parecía un tema que no le importaba a nadie. Y hoy en día la inteligencia artificial lo está tomando en serio porque ellos tienen serios problemas de errores por los sesgos. Y por último, las redes, promover las redes. Hace poco lanzamos esta Sociedad de Género en Ciencia y Tecnología, que desde Santa Fe, pero para todo el país. Y bueno, ahí tenemos nuestros objetivos. Y como les decía, las redes se construyen, ahí estoy en la RAFA, que es la red de la Asociación Física Argentina, la reunión anual de los físicos. Ahí estamos con las de la RAFA. Esta con chicas de Tucumán, que tienen una red de mujeres en ciencia y tecnología. Esto es con la Academia Joven. Y con ustedes acabo de cerrar la charla, así que quedo a disposición para intercambios. Ahí están todas nuestras redes, mails, pueden encontrar cosas en el repositorio, que es la página, recursos, bajar, pedirnos, nosotros felices de compartirlos. Bueno, gracias, Erika. Y bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, tiene que levantar el dedo y los chicos le dan el micrófono. Bueno, para que se animen, yo te voy a hacer una pregunta. Me gustó mucho eso de las intervenciones, realmente es difícil, ¿no? Porque digo, lo de los músicos fue una intervención brillante, pero no es fácil las institucionales, que me parece que son las que más hacen. Es una pregunta más personal. Digo, yo hace mucho tiempo que te conozco y veo con esto de las charlas y todo eso, pero esto es más personal. Decime un momento donde vos te diste cuenta, porque digo, esto pasó, esto pasa, que la gente va empezando a hablar, la gente alrededor de uno, de este tema, de género, qué sé yo, que te diste cuenta que algo estaba cambiando. Ya sé que muchas veces uno piensa que no, que estamos para atrás, pero algún momento que vos te diste cuenta como algo está cambiando en esto, de género, de toda esta cuestión. Bueno, hace poco había ido a una marcha y había algunas frases que habían puesto las chicas que estudian en la Escuela Industrial Superior. Que la Escuela Industrial Superior es el típico politécnico de la Universidad Nacional del Litoral, que es de la universidad, el típico industrial, donde van pocas chicas y muchos chicos, ahora ya creo que hay paritario, pero en su momento era así. Y habían puesto frases de profesores que les parecían machistas, qué sé yo. Y una de las nenas había puesto una frase que decía, cuando yo pregunto algo, el profesor me dice, no entendés por qué sos nena, en vez de hacer su trabajo y explicármelo. Y la verdad que eso me pareció fantástico. Yo ahí me puse a decir, bueno, estas generaciones van a cambiar todo, porque a mí muchas veces me pasó, incluso en la facultad tenía un profesor que siempre nos ponía a competir a los varones y a las mujeres. En la facultad de Ingeniería Química nunca sentí una especial discriminación, pero sí nos hacían mostrar todo el tiempo derecho de piso, que estábamos ahí porque teníamos cerebros buenos y que éramos capaces. Y había un profe que siempre hacía competir los chicos con las chicas en la velocidad de resolución de los problemas. Y la verdad que a mí me molestaba, pero jamás se me hubiera ocurrido decirle algo de ese tipo. Ni que la chica muy bien, con un razonamiento impecable, a los 14, 15 años se dio cuenta que el que estaba mal era su profesor, que no le explicaba, que era su trabajo explicarle, y no ella, por ser chica, no entendía. Así que la verdad que eso fue para mí un indicio de que estamos cambiando, y también mucha presión de las bases hacia las instituciones. Eso lo veo en las instituciones científicas, en la facultad. En la facultad veo, por ejemplo, mis colegas de ciencias sociales me cuentan que las chicas le piden que pongan determinadas autoras, que a lo mejor no están en la bibliografía original de la materia,
y que son autoras feministas, las chicas les piden que las pongan en ciencia política, en derecho, en sociología, en historia, y la verdad que eso es un gran cambio. Gracias. ¿Alguna pregunta acá? Alguien dice, excelente presentación de amplio espectro, Erika. Yo no sé si hay preguntas en algún otro lado o alguien quiere preguntar algo. Bueno, Claro, Erika, muchísimas gracias y la verdad que muy lindo tenerte en esta primera conferencia. Ah, para acá hay alguien que te quiere hacer una pregunta. Sí, te iba a decir eso, Liliana, que justo levantaron la mano. Sí. Le voy a Varios. sacar. Ahí está. Ah, bien, bien. Ana, hola. Hola, ¿me escuchan? sí. Perfecto, bien. Bueno, genial. Bueno, nada, agradecerte, Erika. Yo soy de Rosario, estudiante de matemática. Agradecerte por esta charla, porque la verdad que siempre en la UMA realmente son, no sé, me alegra mucho poder escuchar este tipo de charlas y poder empezar a tener estos espacios donde podamos ver las cosas con las gafas violetas dentro de lo que es este ámbito de la ciencia, de las matemáticas. Apenas arrancaba la presentación, no podía creer que teníamos la gráfica, el dibujito de la representación de un útero, de una útera en una diapositiva dentro de un congreso de matemáticas. Así que te agradezco por traer esta mirada. Bueno, muchas gracias, Dayana, un gusto. La verdad que unos amigos y amigas los matemáticos de toda la vida. Bueno, acá Gustavo Cabañas tiene una pregunta o quiere decir algo. Hola, buenas tardes. Acá Gusti de Santa Fe. Yo quería hacer como dos preguntas cortitas. Una es si en Estados Unidos hay más sesgo racial que sesgo de género o no. Y la otra es si en estos 5 años, como bien mencionaron, de 2015 que hablaste vos, Erika, acá en Santa Fe, hasta ahora, se han visto avances significativos en la ciencia argentina en cuanto a mujeres teniendo más porcentajes de posiciones de investigación superiores o principales o cosas así de los que había antes. Bueno, la primera pregunta, realmente el sesgo de etnia es enorme y lo que se conoce como interseccionalidad, es decir, el sesgo de etnia y de género, es aún más. En Estados Unidos, si hay 30% de mujeres, hay 2,5% de mujeres negras, por ejemplo, en ciencia. Si tienen la posibilidad de ver un documental que se llama Picture a Scientist, que lo acaban de lanzar, es un documental que sacó un premio en Tribeca y que habla del movimiento que hicieron las mujeres del MIT en 1994, cuando empezaron realmente, cuando fueron y le dijeron al decano esto, le dijeron tenemos menos metros cuadrados, tenemos menos estudiantes, tenemos menos plata, y lo hicieron todas las mujeres del departamento de biología. Y eso marcó un hito y empezó a mover un poco alguna rueda. Y ahí hay uno de los testimonios que hay es de una mujer negra, que además es una excelente divulgadora de las ciencias, así que se los recomiendo, es muy, muy bueno. Y con respecto a si cambió acá un poco, hubo en los últimos años realmente un enorme esfuerzo que hizo el directorio de CONICET, sobre todo para promover mujeres a investigador superior, un esfuerzo de leer con cuidado esos méritos, no de impulsarlas, no es que dijeron vamos a poner tanto por ciento de mujeres, no, simplemente de no perjudicarlas, digamos, en las evaluaciones, y así se logró una mejora, porque cuando esto empezó, Dora Barrancos en CONICET, en el directorio, había menos de 6% de mujeres en superior, y ahora creo que hay 20%. Pero bueno, es realmente un camino, y ese es un aspecto. Como les decía, el tema del sesgo de la brecha salarial y la brecha de recursos es realmente interesante para ver también. Y bueno, rectores, por ejemplo, hay 60 universidades nacionales y debe haber 5 rectoras.
O sea, no es solo el CONICET. En el INTA tiene ahora una presidenta mujer, pero realmente sus órganos de conducción han sido muy masculinizados siempre. O sea, es un tema que si bien se han hecho enormes cambios en 5 años, para mí lo más grande que pasó en esos 5 años es que hoy día todas las asociaciones científicas tienen su comisión de mujeres, de género, cosa que antes, sinceramente, parecían tonterías. Nadie perdía tiempo en hacer eso. Y hoy día también sucede, muchas científicas que piensan que estudiar estos temas o es como perder tiempo, dedicarle a conocer un poco más, estudiar, profundizar. Gracias, excelente la charla. De nada, gracias a vos. Bien, acá está Teresa Crick, que quiere hablar. Ya tenés Sí. permitido, Teresa, hablar. Gracias. Gracias, Erika. La verdad que excelente y te felicito. Y primero quiero avisar que en el chat del YouTube hay preguntas también, por si no las están mirando. Pero lo otro que quería yo no. decir es que, relacionado con el tema de la cortina que contaste, vos cuando diste la charla en la Facultad de Ciencias Exactas el año pasado, mencionaste unas iniciativas que habían tomado en Santa Fe cuando estabas de ministra, que a mí me parecieron impresionantes. Una era que le daban becas a las mujeres para que puedan ir a congresos, para que puedan pagar a gente que se ocupara de los niños o la gente mayor a las que cuidaban, y sin pedirles sin darles complicaciones con esas becas. Y eso me había impactado mucho como medida, como que era una medida muy concreta. Y entonces te quería preguntar un poco más de eso, ¿no? Del tipo de medidas que se pueden tomar para mejorar de perfeccionamiento de las mujeres en las ciencias. Sí, llegamos a dar una generación de esas becas, después, bueno, nosotros ya no estamos más en la gestión, pero sí esas becas contemplaban un subsidio en ese momento eran 12.000 pesos extra, porque tenían un componente de movilidad, un componente de inscripción y todo, como cualquier beca común y corriente, para ir a un evento, pero además tenían un 12.000 pesos de un subsidio que se daba sin tener que rendirlo, se daba con un formato de ayuda económica. Y ese subsidio era para pagar la doble niñera, el taxi, el remis, la abuela que viniera, para facilitar que las mujeres, y eran solo para mujeres, solo podían competir mujeres por esas becas. Llegaron a dar 6. La verdad que hubo muchísimo interés por las becas esas. Ahora están cortadas, pero también en el contexto de la pandemia no sabemos lo que va a pasar después, porque también no hay movilidad ahora, pero la idea es que reforzar que eso prosiga, porque justamente muchas veces lo que nosotros teníamos detectado es que las mujeres no iban a los congresos y decían, bueno, prefiero escribir un paper, si total me da el mismo antecedente. Pero el tema es que no es solo eso, es la construcción de redes, que conozcan tu cara, que te liguen a la producción de tu trabajo con vos, y todo ese capital social que te da el ir a las reuniones sociales era lo que queríamos fomentar, porque lo que nosotros vimos por el estudio que encargamos a Rosario, es que uno de los principales problemas de las mujeres es pasar de escalón en la carrera, no tanto el cuidado. O sea, el cuidado es un problema, pero la mayoría, como un 60%, pagaba cuidado, o sea, pagaba niñera. En nuestra comunidad científica de la provincia, eso es lo que detectamos en el estudio. Pero el problema era otro, era un problema de promoción y la asistencia a los eventos está ligada ahí. Sí, te agradezco porque coincido absolutamente con todo lo que decís, así que muchísimas gracias. Bueno, gracias, Teresa. Ya, tengo otra persona acá, tengo otra pregunta y tengo muchísimas felicitaciones y gracias por la charla de la gente de YouTube. Te voy a leer alguno, pero déjame primero darle a Antonio Cafuri, que quería hacer una pregunta acá. Ya podés hablar, Antonio. Hola, bueno, muchas gracias. Hola, Erika. Me gustó mucho. Muy bajo se te escucha. ¿Muy bajo? Hola, hola. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, muy bajo, casi no se escucha. ¿Ahora mejor? Hola. Sí, ahí se Hola, escucha. hola. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, sí. Hola. Sí, se escucha, habla. Ah, perfecto. Bueno, Erika, quería hacer unos comentarios con respecto a algunas de las cosas que dijiste, con respecto a la UMA en particular.
Dos cuestiones. Hasta ahora la UMA solo tuvo una mujer presidenta, que fue Paula Harbour, en el periodo, creo, 2010, 2014, no sé, o me podrán corregir. Esa es una de las cuestiones que quería señalar. Y otra cuestión que quería comentar, preguntarte, a ver cómo se procede con respecto a la historia de alguna manera, o sea, cómo se deben mirar los procesos a lo largo de la historia. Mira, te quería leer, por ejemplo, una necrológica que se hizo del matemático Miguel Herrera. Miguel Herrera fue un gran matemático de la República Argentina que falleció prematuramente en 1984. En el año 84, la revista de la Unión Matemática Argentina le dedica una necrológica, tal como se la merecía, por el valor intelectual y matemático de Miguel Herrera. Y quería compartir con todos un párrafo de esa necrológica que pretendía ser elogiosa. La persona que escribe la necrológica dice lo siguiente: igualmente importante es el hecho de que por esa época, a la vez difícil y feliz de su vida, Herrera había conseguido un valiosísimo apoyo. En 1963 se había casado con su gran compañera, María Marta Schiaffino Carreño, quien desde entonces y a lo largo de todos los años que siguieron lo acompañó con decisión y alegría y nunca vaciló en realizar los sacrificios que exigía la vocación científica de su esposo. Eso pretendía ser elogioso, ¿no? ¿Cómo lo vemos ahora a la distancia? La UMA misma, ¿no? ¿Cómo se fue recreando, cómo se fue reinventando en términos de lo que publicó en algún momento y ahora estamos en esta situación? No sé, quiero saber tu opinión. Sí, bueno, es realmente muy conmovedor ver cómo la gente cuando llega a un lugar de representación o lo abandona, agradece en general a su familia que ha hecho todo esto en las sombras, en silencio, le ha permitido estar en lo público. O sea que hay todo un soporte en lo privado que te permite estar en lo público. En realidad yo creo que se trata más bien de balancear todo para todos, digamos, que ser más equitativos en todo eso, pero yo siempre, sobre todo desde que estoy en lugares de representación, de responsabilidad, pienso mucho lo que escribo y lo que digo de las personas. Hay un estudio que, bueno, no podría ser eterna la charla, pero también está bueno incluirlo, que es el de las cartas de recomendación para varones y para mujeres. Si ustedes leen cartas de recomendación, siempre de los varones se dice que son inteligentes, genios, audaces, ambiciosos, y de las mujeres se dice que se esfuerzan mucho y que realmente trabajan duro para lograrlo. Y ahí el sesgo de género es enorme, como nunca decimos que una chica es una genia o una grosa, siempre decimos que aplicada que es, y son todos esos estereotipos que están cargados. Las encuestas para docentes en Estados Unidos directamente se dejaron de hacer. Los estudiantes pretenden que las profesoras seamos sus madres. Se ponen malas críticas cuando las docentes no les dan oportunidades, no son buenas o son gritonas, pero jamás pondrían esas críticas para un profesor que muchas veces es cascarrabias o directamente es indiferente. Entonces, siempre los desafío, cada vez que tengan que hacer una carta de recomendación para un becario, o que tengan que hacer una necrológica, porque yo he visto necrológicas de científicos y de científicas, donde de ellas se decía que lo intentaban duramente, o sea, ni siquiera en ese momento se les caía un elogio sobre su inteligencia o su talento. Así que sí, yo creo que es un desafío que todos los días nos tenemos que poner por delante, pensar cada vez que escribimos, sacarnos esos antifaces de género y mirar a las personas. Y ahí vi que Gladys Pradolini ponía que muchas veces son mujeres las que dicen estos argumentos. Sí, sin duda, las mujeres nos criamos en el mismo ambiente que los varones, todos tenemos machismo internalizado, por eso les decía que es importante que las instituciones nos pongan una cortina para no poder ejercer nuestro sesgo, porque a veces inconscientemente todos los tenemos. Y aún personas tan concientizadas como las feministas podemos cometer esos errores. Yo hace poco tuve un hecho que me vandalizaron el auto. Tuve que ir a la comisaría a denunciar y entonces me atendió una oficial. Y yo le dije, no, lo que pasa es que estoy esperando al sumariante, ¿dónde está? Y ella me dijo, soy yo. Y yo no me había dado cuenta que podía ser una sumariante.
siendo que tengo toda esta lectura encima, que estoy todo el tiempo pensando en no discriminar, y sin embargo, bueno, le pedí 1000 disculpas, porque realmente no la había visto a ella, había visto una secretaria, no una sumariante. Y eso debido a mi sesgo inconsciente. Entonces yo creo que es un deber nuestro estar desafiándolo todo el tiempo, pero a su vez de las instituciones de ayudarnos, no de poner palos en la rueda. Bueno, eso, lo de sentir cuando uno hace eso es interesante, me parece, que no le pase que caiga en esta trampa, porque creo que es ver cómo o sea, verse porque todo el tiempo. Quiero decir una cosa de lo que dijo Gladys Pradini, esto de Pérez, América, está buenísima, donde muestra en Estados Unidos cómo las mujeres lograron que no se haga una enmienda a la cuestión de la igualdad de mujeres y hombres. Es una serie nueva, se llama Miss América, y es justo lo que vos decís, Gladys, ¿no? Es que realmente es un grupo de mujeres que logra que no salga eso. Acá hay otra pregunta más, que es Constanza Sánchez de la Vega, que dice, de una española, en donde hablaban del sesgo en los trabajos domésticos académicos. ¿Hay algún estudio sobre esto en Argentina? Me parece que bueno, no contaste. Sí. Pero el sesgo en el trabajo doméstico o lo que se llama institutional housekeeping, porque, digamos... Doméstico académico, sí, ella dice doméstico académico, sí, perdón. No, porque hay otra categoría que pienso que es la que a la que alude Constanza, es de que las mujeres, aún en la academia, hacen tareas que son tareas de cuidado también, directo o indirecto, que van desde llenar los formularios para la categorización, la acreditación de las carreras, hacer los pedidos a los proveedores, ocuparse de la administración de los fondos, recibir a los proveedores, el trabajo experimental, todo lo que es compras, es terriblemente engorroso. Y en general están ocupadas las mujeres. Y también en todo lo que es comisiones que tienen mucho trabajo y poca recompensa simbólica. Entonces ahí está lleno de mujeres. Después, cuando es algo que realmente es una chapa que está bueno tener, ahí está lleno de varones. Pero todo lo demás, que son las comisiones de seguimiento académico, lidiar con cuestiones muy de la microgestión, está lleno de mujeres. Y no conozco muchos estudios sobre eso en Argentina, conozco más de las españolas. Y estaría bueno tener. Bien, Constanza, si quería confirmar. Bueno, no hay más preguntas, yo no sé si hay que cerrar, hay muchas presentaciones, muchas gracias, muy esclarecedor, etcétera, y quiero quizás cerrar con, si hay alguno más que quiere decir algo, póngalo en el chat. Dice Hipólito Trefinger, muchas gracias por la charla, muy interesante. Hace poco tiempo estuve hablando con una profesora que trabaja, estuvimos hablando de cuestiones, pero primero, después pasamos sobre la organización de una comunidad. Luego, ella cerró con reflexión que me quedó marcada. Va a haber el género cuando haya mujeres competentes en decisiones. Está bueno. Sí, hace un tiempo me tocó estar en una entrega de premios a mujeres destacadas. Para el Día de la Mujer, ustedes saben que se suelen dar premios a mujeres destacadas, porque bueno, es algo que no cambia nada y queda bien. Entonces, en todos los ámbitos se dan premios a mujeres destacadas. Y bueno, una de las jóvenes que fue a buscar su premio, cuando volvía con su premio me dice, la verdadera igualdad la vamos a alcanzar cuando nosotros le entreguemos los premios a los hombres destacados. Me hizo reír mucho, pero me parece que en ese sentido va esta última contribución. La diversidad en todos los estratos de la carrera académica es posible y es deseable para tener una ciencia de buena calidad. Acá hay bueno, última pregunta. Sí. Cerramos. Gastón, ¿querés hacer una pregunta? Me dijiste, ¿no? Sí, hola Erika, muy lindo la charla. Quería hacer una pregunta pragmática porque me impresionó lo de la cortina.
que uno sin querer comete discriminaciones o tiene ciertos criterios cuando ve al concursante o al postulante para cualquier cosa. ¿Cómo puede hacer uno para evitar ese tipo de situaciones, para evitar el inconsciente, que el inconsciente maneje ciertas cosas? ¿Cómo aprendemos eso? Bueno, es bastante difícil de hacer porque nuestras mentes están muy sesgadas realmente. Tenemos que hacer el ejercicio de todo el tiempo desafiarlo. Como decía hoy, bueno, por ejemplo, si vas a escribir una carta de recomendación para una becaria, hay incluso checklists que se pueden bajar que te dicen lo que no tenés que hacer si querés tener una carta no sexista. O sea, cuáles son los comentarios estereotipados que hay que evitar. Eso es simplemente una cuestión de tips. Pero hay otras cosas que son más difíciles, porque la mente tiende a ir siempre por el mismo camino. Entonces hay veces que las instituciones tienen que tomar decisiones. Por ejemplo, hace poco leí que los australianos decían, no hay que dar tantas vueltas. Si uno quiere tener más mujeres en un board, tiene que contratar solamente mujeres. Y esas son decisiones que son políticas. Entonces uno puede decir, bueno, el próximo concurso lo voy a abrir solo para mujeres. Las próximas promociones en carrera del investigador superior voy a dar solamente para mujeres. O sea, son decisiones que las instituciones pueden tomar si quieren diversificar su elenco de personas en los distintos estratos. Está bien, son decisiones que tienen costos, pero se pueden tomar, no es que no se puede. También siempre en la Universidad Nacional del Litoral, recuerdo cuando hace 2 años se dio el primer honoris causa a una mujer. En 100 años que tiene la universidad, solo le habían dado honoris causa a los varones. Entonces, el rector de aquel momento, que era Miguel Irigoyen, me dijo, Erika, tenés razón, acá hay un problema, ¿cómo lo podemos solucionar? Yo le dije, bueno, si vos lo querés solucionar, por los próximos 100 años le tenés que dar solamente honoris causa a mujeres. Y él me dijo, bueno, no, pero no podemos hacer eso. Bueno, vos me preguntaste cómo se solucionaba el problema, yo te dije, ahora, entonces podemos disminuir el sesgo, pero no lo vamos a poder igualar. Y hay así un montón de herramientas. Por ejemplo, las galerías de retratos de todos varones, ya se sabe hoy que desalientan a las mujeres a seguir carreras de liderazgo en las instituciones. Si vos entras a una institución, están los CEOs de tu empresa y son todos hombres, esa imagen te está diciendo que no te quieren de CEO a vos. Entonces una decisión es sacar esa galería. Si no podés poner mujeres, no poner nada. Bueno, son todas decisiones que hay que tomar. Pero si a mí me preguntan cómo se hace, hay herramientas para hacerlo. Sí, porque ahora muchas veces ponen una y una, entonces. Ya no discriminamos más. Ahora Existen, pero muchas veces son ficticias, porque ponen un CEO y una señora que era muy buena y que resulta que todos querían mucho. No, sí, hay que ver la forma de solucionarlo, pero son decisiones que terminan siendo políticas y bueno, yo creo que las mujeres tenemos que hacer la fuerza suficiente como para que se vayan tomando. Bueno, muchísimas gracias, Erika. Yo creo que puede entrar después de ver todos los comentarios que vio, o no sé, gente de técnica. Sí, después me los van a pasar. Muchas gracias por los saludos y los elogios que la verdad que me hacen sentir muy, muy bien. Muchas gracias. Siempre me siento muy en casa con ustedes. Que tengan buena UMA. Gracias. Chao. Muchas gracias, Erika.